desarrollo de los sistemas de transporte en México. Presentación. ¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y hoy les presentaremos el desarrollo histórico de los sistemas de transporte en México. Introducción. Se entiende por sistema de transporte a la interacción sobre el territorio de los diferentes medios y vías de transporte, que facilitan la movilidad de las personas y las mercancías. A lo largo de la historia de la humanidad, los transportes han sido una actividad fundamental para el funcionamiento eficiente de los intercambios del mercado. La importancia de la actividad transportista radica en que desplaza productos y personas a lo largo del espacio de manera temporal o definitiva. Al igual que en la mayoría de los países, los transportes en México han sido de gran importancia, pues la diversidad de sus suelos y de sus producciones ha hecho necesario el desplazamiento de productos entre regiones. Con esto se han satisfecho las necesidades de la población, se han dado intercambios mercantiles y se ha crecido económicamente. Parte 1. De tamemes y canoas, los transportes en México prehispánico. Los transportes hicieron su aparición alrededor de los años 1500 a 100 a.C. De acuerdo con las circunstancias geográficas, fueron de los más importantes modos de transporte en los años transcurridos hasta la llegada de los españoles. Los tamemes. Tameme es una palabra que proviene del náhuatl tlamama, cuyo significado es cargar. Debido a ello, en México esta palabra se utiliza coloquialmente para referirse a los cargadores. De acuerdo con los cronistas, en la época prehispánica, los tamemes eran los encargados de transportar personas, mercancías, etc. Debido a que en la época prehispánica no existían animales de carga, los humanos fueron entrenados para realizar la labor de transporte. El tameme era entrenado desde pequeño para realizar el trabajo de carga, proveniente de la clase de los macehuales. El tameme cargaba hasta 23 kilómetros y hacía un recorrido diario de aproximadamente 25 kilómetros, luego de lo cual era relevado. La forma de organización de los tamemes garantizaba una red uniforme de transporte a lo largo de las tierras dominadas por los mexicas en el periodo inmediatamente previo a la conquista. Se desplazaban de la cabecera de su distrito a la del distrito adyacente, lo cual permitía una organización más sencilla y centralizada, que si el porteo se hubiera realizado de límite a límite de cada distrito. Esto último habría implicado la necesidad de estacionar tamemes en los límites de los caminos principales, lo que significaba una organización más costosa y complicada. La forma como se organizaba el trabajo de los tamemes obedecía al hecho físico de que el peso y la distancia guardaban una relación inversa, de forma que, para cargas pesadas, la distancia obligaba al uso de varios porteadores. Así, mediante relevos, cada uno de ellos cubría un tramo similar de camino. Por otro lado, la organización de los tamemes exigía que se les abasteciera regularmente, lo que evitaba que cargaran con su propio alimento. En este sentido, los comerciantes Pochtecatl se encargaban no solo de mantener los caminos en buen estado, sino también de establecer cortijos a lo largo de las rutas para el abastecimiento y relevo de los porteadores. Las canoas. El desarrollo de los medios acuáticos de transporte en el México prehispánico obedeció a dos factores. Por una parte, al hecho de que la capital mexica se hallaba sobre un lago, y por la otra a las necesidades de diversos grupos sociales prehispánicos de intercambiar sus productos mediante el uso de las costas mesoamericanas. Las dimensiones de la ciudad de Tenochtitlan avalan la presencia de modos de transporte que facilitaban el abasto para una población de ciertas dimensiones. Sin embargo, ante las limitaciones tecnológicas, ambos elementos, abasto y dimensiones urbanas, requirieron de medidas organizativas, como lo fueron la profesionalización de los porteadores, la ya mencionada vinculación de las cabeceras y las mejoras en los caminos. Pero, aunque estas medidas significaron un área de abastecimiento importante para la capital mexica, no necesariamente implicaron la expansión de dicha área. De hecho, quizás aún más importante que el mejoramiento organizativo de los tamemes haya sido la posibilidad de transportar enormes cantidades de productos mediante el uso de las canoas hacia el interior de la ciudad. Las canoas prehispánicas, o al menos las que se utilizaban en el altiplano, muestran una tecnología propia de cuerpo de agua sobre las que eran flotadas. Así, la acal o acalli estaba hecha de un solo trozo de madera. Los árboles de donde provenía esta debían ser resistentes y al mismo tiempo ligeros y fáciles de flotar.
Las canoas eran de diversos tamaños, pequeñas para el correo, grandes para el transporte de bienes y personas, tantas que en ellas se trasladaban hasta 25 personas. Bienes como alimentos, materiales de construcción, textiles, etc. En fin, todo aquello que no producía la pequeña isla olvidada situada en medio del lago de Texcoco. En conclusión, el transporte de la época prehispánica obedecía a las limitaciones tecnológicas del área mesoamericana y supo adecuarse a las condiciones geográficas. Ello no implicaba que, de haber existido bestias de carga, la región no hubiera mostrado un mayor desarrollo económico, como quedó demostrado después de la llegada de los europeos y sus nuevos modos de transporte. Parte 2. De caminos, mulas y barcos, los transportes en el México colonial y en los primeros años de vida independiente. Múltiples fueron las reformas que experimentó la economía mesoamericana a la llegada de los españoles. Por una parte, y sin duda, el factor más importante, el decremento de la población modificó las pautas de producción, transporte, mercados y tributos. Por otro lado, a partir de la conquista de México, formó parte de la economía española, tanto consumidor de productos europeos como proveedor de metales preciosos. Caminos y herrería. En el siglo XVI, de acuerdo a las necesidades económicas en México, se hicieron caminos nuevos. Su trazado fundamental, que partía de la Ciudad de México, iba de norte a sur y de este a oeste. Hacia el norte, fue abierto el camino real que llevaba a las zonas mineras y ganaderas. Hacia el sur, pasando por Oaxaca, el camino se dirigió hacia el puerto de Huatulco y el istmo de Tehuantepec. Con dirección al oeste, el camino pasaba por Cuernavaca y terminaba en el puerto de Acapulco. Por último, la ruta más importante, que iba al este, en una rivalidad que duró toda la época colonial, los dos caminos a Veracruz se convirtieron en la puerta del México novohispano. Conforme se fueron expandiendo los intereses comerciales de los españoles, se formalizaron nuevas rutas que soportaban un tráfico comercial de importancia. En los primeros años de la colonia había dos rutas directas, la más importante, que pasaba por Tumba, Apan y Jalapa, y la de menor importancia, que atravesaba por el valle de Orizaba. Los caminos más importantes de la Nueva España fueron sin duda los que llevaban de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Era tal su importancia que en 1540, 100 trenes de mulas podían estar simultáneamente en el camino entre el puerto y la capital novohispana. Con el propósito de facilitar el transporte del mineral de plata que debía procesarse en los molinos de Zitácuaro y la Ciudad de México, el camino a Zacatecas recibió una atención especial por parte de las autoridades virreinales, de manera que para mediados del siglo XVI este se había mejorado sustancialmente, como para que él pudiera circular grandes carros. Ya en el siglo XVII, a medida que fueron creciendo la ganadería, fueron cobrando mayor importancia las cuerdas de mulas, aunque también al desarrollo de este híbrido se pusieron las autoridades virreinales. La llegada de la carreta obedeció y provocó modificaciones tecnológicas. Por una parte, el uso de la carreta, una caja con pequeñas ruedas de madera, reforzada con hierro, respondió a la aparición de suficientes mulas y bueyes. Por otro lado, la utilización de la carreta exigió que se cuidara la pendiente de los caminos, pues por donde pasaba la recua de mulas no siempre podía pasar una yunta de bueyes o un grupo de 8 mulas que jalaban un carro. En Zacatecas, por ejemplo, existe evidencia de que a inicios del siglo XVII las minas y haciendas de beneficio hacían uso de mulas y burros para sus actividades y transporte, y son conocidas las disputas entre arrieros que transportaban productos entre Zacatecas y Guadalupe. Nopalucan se podía rentar una diligencia siempre y cuando se estuviera disponible. Este modo de transporte tirado de 6 mulas era una caja tosca de poco menos de 2 metros, entre los ejes capaz de transportar hasta 6 personas. Básicamente, podemos concluir
que en la época del México novohispano, cualquier persona con acceso a una mula, un buey o ya mejor a un caballo podía transportar o hacer uso o rentarse para transportar diferentes tipos de mercancía que en su momento conectaban la Ciudad de México con Veracruz, México, Zacatecas. Hoy en día, este medio de transporte se sigue utilizando en zonas rurales y de difícil acceso, o bien en donde no es rentable construir un camino. Podemos agregar de igual forma que es un modo de transporte ecológico, sin embargo, no tiene la capacidad para transportar grandes volúmenes, el tiempo de traslado es muy alto y sus costos pues básicamente solamente se basa en alimentar al animal y darle mantenimiento como su herrería y veterinaria. Barcos y puertos. En los siglos XVI y XVII siguen construyéndose muelles, diques de fábrica y dársenas interiores en los puertos principales del litoral español: Sebastián, Santander, Bilbao, Gijón, Cádiz, Sevilla, Málaga, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelona, Pálamos, etc. Lo que determinó las características del transporte por agua de personas y productos fue el comercio transatlántico y transpacífico, que durante los siglos XVI, XVII y XVIII mostró una actividad nunca antes ni después vista en la historia de México. En vista de que en el siglo XVI aún no se hallaba una ruta que llevara del Océano Atlántico al Pacífico, fuera del que en 1520 descubriera el portugués Fernando de Magallanes, Hernán Cortés se dio a la tarea de construir barcos en el llamado Mar del Sur, con el fin de comerciar con las tierras de Panamá y Perú. Las primeras naves que llegaron a América fueron las carabelas, tanto portuguesas como castellanas, aptas para el comercio transatlántico, por sus líneas más finas y menor peso que las antiguas galeras medievales, aunque después se le dio el nombre de carabela a todo barco que, independientemente de sus características, pesara alrededor de 100 toneladas. Durante el siglo XVI apareció con fines comerciales el llamado galeón. Esta embarcación era más larga y angosta que la tina medieval, llamada nao, pero más corta, ancha y alta que la galera, de la cual deriva su nombre. Los galeones fueron construidos para poder transportar grandes cantidades de mercancías. No obstante, que esta característica los hacía inadecuados para los viajes transatlánticos. Junto a la galera mediterránea nace en el litoral peninsular un nuevo barco, el galeón, velero tanto militar como mercante. En los últimos años del siglo XVI se construyó en la isla de Cuba un navío más alargado y de menor calado que el galeón, el cual se llamaba galeoncete. Este barco fue el primer paso para la invención de la fragata, navío que para mediados del siglo XVII era utilizado por todas las marinas europeas. En el caso del Imperio Español, el galeoncete se utilizó poco y principalmente en los navíos de guerra. Manuscritos y publicaciones españoles tratan de cómo construir los puertos, cómo construir los barcos y cómo navegar. Las publicaciones se traducen a todas las lenguas cultas del mundo. Magallanes inicia la primera vuelta al mundo, terminada por Elcano, que emplea casi 3 años en esta hazaña, y Urdaneta, que descubre la ruta marítima de Asia a América. Parte 3. De ferrocarriles, carreteras y puertos. Los transportes en el siglo XIX.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX se emprendió la tarea de modernizar en la medida de lo posible y considerando la modificación geopolítica que experimentó el país en 1848, los caminos y los puertos marítimos mexicanos. Sin embargo, la revolución que en materia de transporte se dio durante la última década del siglo XIX no vino de los caminos, que en cierta medida experimentaron pocos cambios, sino de los ferrocarriles, que como en otros países fueron fundamentales para la formación del capitalismo en México. Los ferrocarriles. En 1827 se dictó una ley en que, con deseo de abrir una ruta entre el Golfo de México y el Océano Pacífico por el Istmo de Tehuantepec, estipulaba la posibilidad de hacer uso de las formas de locomoción que desde inicios de siglo se desarrollaban en Europa. Este decreto, al parecer, fue el único que consideró la posibilidad de un proyecto ferrocarrilero en los primeros años de vida independiente. Y no fue sino hasta 1837 cuando vio a la luz el primer plan ferroviario formal. Este fue elaborado por Francisco Arrillaga, quien trabajó en él durante poco más de 10 años. Arrillaga sugería la construcción de un camino de hierro entre las ciudades de México y el puerto de Veracruz. Durante el imperio de Maximiliano se avivó el interés por construir la vía de México a Veracruz. Así, en 1864 los Escandón traspasaron su concesión y lo que ya estaba construido a una compañía inglesa. Esta, dotada de más fondos que la familia mexicana, aceleró el ritmo de construcción y a unos meses antes de la restauración de la República, Maximiliano inauguró el tramo de 139 kilómetros que salía de la Ciudad de México y terminaba en Apizaco. En el otro extremo de la vía, el tramo que salía de Veracruz se había extendido hasta el Paso de Macho, con lo cual dicho tramo se extendía 76 kilómetros. Según cálculos realizados después, el costo del ferrocarril mexicano se situó entre los 26 y los 27 millones de pesos de la época. Esto daba un costo por kilómetro de alrededor de 56,000 pesos. Por su parte, el gobierno mexicano dio un subsidio que en total resultaba ser de poco menos de 30,000 pesos por kilómetro. La tercera política del primer gobierno porfiriano fue la de otorgar concesiones a empresas particulares, sobre todo extranjeras, con no poca oposición por parte del Congreso de la Unión. Dichas empresas extranjeras consiguieron los privilegios otorgados a los estados con el objeto de darles continuidad a rutas y evitar líneas paralelas. Destacaron así 3 empresas que durante la presidencia de Manuel González se hicieron cargo de iniciar la construcción de las 3 líneas troncales más largas e importantes del país. El Ferrocarril Central Mexicano, que iba de la Ciudad de México al Paso del Norte, la Compañía Constructora Nacional Mexicana, que iba de la capital de la República a la frontera de Laredo, y el Ferrocarril de Sonora, que iba de Nogales, Arizona, al pueblo de Guaymas, en el estado de Sonora. Básicamente, las 3 compañías tenían que cumplir los mismos requisitos. Por ejemplo, dependiendo de las condiciones de construcción, tenían fechas límites para la terminación de sus obras. El gobierno central, por su parte, se comprometió a conceder subsidios por kilómetro construido. El primero de los grandes ferrocarriles que inició sus trabajos fue el Central Mexicano, que extendió hacia el norte para enlazarse con las líneas norteamericanas, que en 1881 llegaron a la frontera de México. El tendido de las vías férreas de Ferrocarril Central Mexicano partió tanto desde la Ciudad de México como del Paso Norte. Caminos y automóviles. Una de las características que más destaca de los caminos troncales trazados por los gobiernos comprendidos entre 1867 y 1876 fue su extensión. En la mayoría de los casos, las nuevas rutas troncales se originaban como siempre en la Ciudad de México. En cuanto a la tecnología de construcción, es probable que esta no haya variado mucho con respecto a la de los años de la colonia. Así, para la conservación de las rutas, se reparaban baches, se reforzaban terrenos blandos, se empedraba la cuesta para que la tracción de los animales no desgastara el camino. También se limpiaban cunetas y alcantarillas.
Todo esto con la finalidad de que allí pasaran arrieros y diligencias. Es probable que la necesidad de impulsar la construcción de las carreteras haya surgido a partir de la llegada del automóvil en México. De acuerdo con los diarios de la época, el primer automóvil se dejó ver en la Ciudad de México en los primeros días de 1895 y pronto se convirtió en un pasatiempo de las clases altas. Pocos años después se construyó un automóvil en México que contaba con innovaciones tecnológicas similares a las que al mismo tiempo se desarrollaban en otras partes del mundo. Sin embargo, el invento mexicano estaba destinado a caer en el olvido debido a las condiciones económicas del país que delineaban un mercado débil para estos productos. El fanatismo que surgió en torno al uso de los automóviles llevó a la fundación de 1905 de una asociación para la compostura y conservación de caminos. Sin embargo, la idea de que el automóvil vendría a mejorar inequívocamente a los caminos mexicanos no surgió sino hasta 1907, cuando el presidente Porfirio Díaz se trasladó en un vehículo de este tipo. En 1910, pocos meses antes del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Díaz inauguró la carretera de México a Puebla y la que iba de Iguala a Chilpancingo. Estas nuevas carreteras fueron construidas con el automóvil en mente. El piso natural fue cubierto con macadam, que es una piedra machacada y arena aglomerada con una pisonadora. Los puentes angostos y débiles fueron reforzados. También se aplicaron las normas adecuadas en materia de pendientes y curvas. Puertos y barcos. Aunque en buena parte del Porfiriato los caminos carreteros y de herradura experimentaron pocos cambios, en comparación con el desarrollo espectacular de los ferrocarriles, no puede decirse lo mismo en el caso de las instalaciones portuarias, aunque tampoco debe pensarse que estas fueron de la magnitud de lo que se hizo en materia de vías férreas, por lo que no deja de ser importante el hecho de que, ya para finales del Porfiriato, México contaba con una infraestructura portuaria radicalmente distinta a la que existía en la colonia o la primera mitad del siglo XIX. En 1872 quedó terminado un muelle de madera que apenas era suficiente para el desembarco, aunque quedaba el problema de los múltiples arrecifes que dificultaban la entrada de naves, sobre todo cuando había mal tiempo. Por su parte, el faro que por esas mismas fechas se instaló en ese puerto, en realidad era una luz colocada en la torre de la antigua iglesia de San Francisco. El trabajo principal que en materia portuaria se hizo durante el Porfiriato fue en Veracruz. En este puerto se habían intentado desde tiempos de la colonia diversas obras, principalmente las orientadas a proteger el fondeadero de los vientos del norte. El resultado había sido una serie de modificaciones temporales. Fue hasta 1895 cuando la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas comisionó a la compañía Pearson para que llevara a cabo las obras exteriores e interiores en el puerto de Veracruz. Aunque es innegable la importancia de las obras portuarias, es probable que el adelanto más significativo que experimentara Veracruz en aquellos años haya sido la modificación de su estado sanitario. Desde tiempos de la colonia, la zona del puerto presentaba una serie de condiciones que la hacían prácticamente inhabitable, debido a la presencia de insectos transmisores de enfermedades como el llamado vómito prieto o la fiebre amarilla. Esta situación presentaba la dificultad de que un buen número de comerciantes debía radicar en Jalapa para solo bajar al puerto con motivo de la llegada de algún barco. Con la intensificación del comercio, esta zona se hizo insostenible, de manera que tanto la compañía Pearson como el gobierno del estado de Veracruz y la Federación emprendieron en el puerto el entubamiento de las aguas potables, la instalación de cloacas y el rellenado de pantanos. En el Océano Pacífico, las obras que se realizaron en Manzanillo estuvieron a cargo de una empresa norteamericana. Esta se hizo cargo de la construcción de un malecón o rompeolas y varios muelles para el servicio del puerto, así como la canalización de 2 lagunas pantanosas que hacían insalubre la zona poblada. La ventaja de estas obras radicó en que en 1902 llegó el ramal del Ferrocarril Central
procedente de Guadalajara, con lo cual ambas obras se complementaron. Hacia finales de la dictadura de Porfirio Díaz, los barcos que había en México difícilmente podían componer una marina mercante o de guerra. Por lo tanto, los beneficiarios de las obras portuarias emprendidas en esos años fueron las líneas navieras extranjeras. De cualquier forma, se realizó un esfuerzo por ordenar la legislación marítima. Para 1910, la mayoría de los mexicanos aún hacía uso del transporte por medio de burros, mulas, caballos, carretas, etc., sin opción de acceder a los medios más modernos. De hecho, los segmentos más humildes de la población continuaban transportando mercancías sobre sus espaldas. La explicación de esto no solo radica en que la economía de una buena parte de la población no le permitía el uso de los medios de transporte modernos, sino también por la lucha característica de la tradición contra la modernidad.